Bienvenidos a Inventario con lo más destacado de la agenda cultural de la semana. Como siempre los saludamos Hernán Bravo Varela y Rosa Brizuela. Vamos a presentarles lo que tendremos durante la próxima media hora en Inventario. Güeros es el título de la película que, como decíamos la semana pasada, arrasó con los Arieles este año. Alonso Ruiz Palacios habla sobre su experiencia como director de este filme. La antigua Escuela de Medicina abre sus espacios al artista Eloy Tarcisio en la muestra de las pasiones, las que enferman y curan. Con la edición 90 en los 90 se conmemora al gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Los avances en la detección de enfermedades a través del genoma y los nuevos retos para el futuro de la medicina en el libro Genómica, el acertijo de lo humano, de Pablo Meyer. En el estudio estará con nosotros el divulgador de la ciencia, Sergio de Régules, para hablar de su más reciente libro, El universo en un calcetín. Y vamos a comenzar nuestro inventario del día de hoy hablando de artes visuales. Hablemos pues de frutas y alimentos, que es la materia con la que trabaja el artista Eloy Tarcisio. Así es, Rosa, sus lienzos se exhiben en la muestra de las pasiones, las que enferman y curan, y se presenta en el Palacio de la Escuela de Medicina. Para Eloy Tarcisio, pintar un gran lienzo es danzar sobre la tela. Su pincel es el cuerpo humano. Obtiene su paleta de colores de alimentos orgánicos y muestra de ello es su más reciente exposición. Esta exposición parte de reflexionar las pasiones, aquellas que te enferman y también aquellas que te pueden curar. Uno es una silla como símbolo de poder o símbolo que ostenta el proceso de pasión, y los materiales orgánicos endémicos de México que han sido utilizados tanto para curar y alimentar como para poder envenenar y destruir, ¿no? Entonces esa búsqueda y ese encuentro me llevó a construir un guión en donde pudiéramos hacer una acción para que la gente pudiera observar cómo se desenfrenan este tipo de pasiones, y el resultado, la evidencia de eso, convertirse en unas telas que podrían reflexionar y ver como una pintura. A manera de obra viva, los lienzos del artista se vistieron de color gracias a dos bailarinas que, bañadas con pulpa de papaya, mamey, aguacate, mango, sandía, pitaya, zapote negro y mole, trazaron sobre la tela sus coreografías. El material orgánico en su propio proceso también tiene un discurso diferente y muy interesante. Creo que cuando una persona sabe la fragilidad de las frutas, del material orgánico, lo puede leer de diferente manera a cada momento, y la idea también tiene que ver con eso. El tiempo juega un papel muy importante en el proceso de la lectura de la obra. La textura de las frutas se ve muy claramente en el material impregnado en las telas, y esa era la intención. La intención es que las bailarinas pudieran dejar la huella de su cuerpo con estos materiales en las telas a través de la atmósfera musical que se desarrolló, y que pudiéramos terminar una acción en donde el espectador pudiera reflexionar tanto la acción misma como los materiales con los que se hizo. Más de 30 años de trayectoria respaldan la carrera de este artista mexicano que se aleja de las reglas establecidas del arte. Su obra, De las pasiones, las que enferman y curan, se exhibirá hasta julio en el Palacio de la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Enseguida tenemos una entrevista exclusiva con Alonso Ruiz Palacios, que, como ya les decíamos, es el director de la película Güeros, que este año fue la película más premiada en la 57 entrega de los Arieles. Así es, Rosa. Ruiz Palacios, ganador de la estatuilla como mejor director y mejor película, nos platica de esta historia que explora la juventud mexicana. La Ciudad de México. Güeros la empecé a escribir cuando terminé la universidad y estaba en una etapa larga de desempleo, un poco como a manera de terapia ocupacional. Empecé a escribir la película y sobre
ese mismo estado de vivir en limbo, y eso me llevó de regreso a los días de la huelga del 99, en el que muchos amigos míos participaron, y bueno, fue una huelga muy significativa en mi generación, ¿no? Por ahí empecé a escribir como este retrato de la juventud y de los sueños de revolución, la idea de cambiar el país, y en contraposición con la estaticidad y la inercia y que se vive en el mismo país. Y la película está llena en el arte y en el vestuario y todo, está llena de anacronismos, ¿no? Hay teléfonos inteligentes al lado de ropa que es más de los 90s, o el Walkman o cosas. Entonces está llena de elementos que chocan y que están diseñados para que el espectador no esté 100% seguro de en qué año está ocurriendo. Y para mí era muy importante esto, que no fuera nunca intentamos hacer un documental sobre la huelga del 99. La huelga del 99 fue un punto de partida, y a partir de ahí hicimos nuestra propia huelga ficticia, ¿no? Con sus propias reglas y demás. Y sí, es una historia muy sencilla y que es como una historia de maduración, ¿no? De pasar de la inmovilidad a la movilidad, al compromiso con las cosas, compromiso social, político, geográfico. Creo que esa es una de las razones por las que mucha gente ha conectado con ella. Es una historia simple y al final de cosas que mucha gente ha atravesado, ¿no? en sus momentos de estudiante o de post-estudiante, de desempleo, de incertidumbre. En el marco de la 6ª Feria del Libro Independiente, Trilce Ediciones presentó el libro 90 en los 90, una antología que conmemora las 9 décadas de vida del extraordinario poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La antología se abre con 2 poemas que Cardenal escribió en los años 60, cuando él tenía poco más de 20 años. Se trata de una biografía poética con selección y prólogo del también nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Carlos Fuentes 2014. Los versos de Cardenal describen realidades o las crean. La compilación refiere a los distintos momentos y a las variadas facetas que conforman la personalidad creativa de este hombre con vocación poética, religiosa y política. A través de 90 textos, 90 en los 90 es una introducción a la poética de Ernesto Cardenal que nos permite revisar la vasta trayectoria de este ensayista, memorialista, teólogo y autor de más de 30 libros, entre los que destacan Hora Cero, Epigramas y Somos polvo de estrellas, de poesía. Según los editores, este libro es un homenaje en vida al que quizá es el poeta latinoamericano más activo de los últimos años, para quien la poesía es un todo. Poemas dedicados a admirar las cualidades de las mujeres, a resaltar los pormenores de una lucha y a escudriñar los misterios de las religiones, completan este recorrido poético que abarca los intereses y las experiencias de un hombre fascinado por la vida. 90 en los 90 incluye también algunas fotografías tomadas del archivo personal de Ernesto Cardenal. ¿Sabían ustedes que una gota de saliva basta para determinar la posibilidad de padecer enfermedades como el cáncer de mama, la diabetes o el Parkinson? Esto gracias al estudio personalizado del ADN. Los avances tecnológicos, así como la evolución de la medicina, son abordados en el libro Genómica, el acertijo de lo humano, un ensayo del investigador Pablo Meyer publicado por Tusquets Editores. Enseguida más detalles. ¿A quién no le gustaría saber cuáles serán sus dolencias y padecimientos a futuro? Y mejor aún, ¿cómo evitarlos? El científico mexicano Pablo Meyer escribió un ensayo en el que explica los avances que ha tenido la genómica, ciencia que se dedica al estudio del contenido genético y que es sin duda una de las áreas de mayor vanguardia de la biología. La secuenciación del genoma humano es un poco lo que digo en el libro, es como el inicio de una nueva ciencia, ¿no? Es como un poco la transición de la biología a una ciencia
predictiva, estadística, más computacional. Si la gente se extraña mucho que puedas tomar un gen de un camarón y ponerlo en un tomate para que resista mejor al calor, pues bueno, es que al final todo es ADN, todo es el mismo programa, ¿no? Todo está escrito en el mismo lenguaje. A través de anécdotas y controversias, Meyer explora la evolución de la ciencia genómica desde los años 50 hasta los descubrimientos más sobresalientes del siglo XXI. En este ensayo, el Dr. Meyer explica que se han identificado genes asociados a padecimientos como hipertensión, aterosclerosis, diabetes y distintos tipos de cáncer. Hay algunas enfermedades raras que todavía no, como muy pequeñas, que muy pocas gentes tienen, pero que también se van a tipificar genéticamente. Y otras más conocidas, ¿no? Como el cáncer del seno, que depende únicamente de 2 genes, ¿no? Y que una mutación en uno de esos 2 genes te aumenta de 5 a 60 o 80% la probabilidad de tener cáncer, ¿no? La ciencia genómica no solo se ha centrado en la detección de enfermedades, también pretende resolver defectos o mutaciones de genes para evitarlas. Pero en el caso de la medicina genómica, la idea es, si hay unas 100 o 200 o 300 medicinas que ya están aprobadas para diferentes tipos de cáncer, intentar reutilizarlas para usarlas en otros tipos de cáncer, intentar entender el efecto de esas drogas en células. Para el autor, el conocimiento del genoma humano ofrece nuevas formas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aunque al mismo tiempo despierta cuestionamientos sobre la vida, la ética, las leyes y la economía. Con el estudio del ADN humano se ha podido contribuir al desarrollo de la agronomía, las ciencias forenses, el medio ambiente y la medicina. Uno de los grandes logros para combatir las enfermedades que padece el ser humano es el desarrollo de tratamientos médicos personalizados. El doctor Salvador Espino, del Instituto de Medicina Genómica, nos explica cuáles son los retos que implica generar medicamentos para una persona o bien para una comunidad que comparte el mismo ADN. La medicina personalizada se entiende así porque la medicina genómica toma el conocimiento del genoma humano individual para poder identificar, por un lado, factores de riesgo, pero también tiene que ver con el conocimiento de cómo el organismo de cada persona metaboliza los fármacos. Sí, el Instituto Nacional de Medicina Genómica está enfocado principalmente en investigación genómica con aplicación en salud, como diabetes, enfermedades metabólicas. Tenemos avances muy importantes en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades óseas. Tenemos línea de investigación en nutrigenética y nutrigenómica. Como mexicanos tenemos una historia genómica diferente a otras poblaciones alrededor del mundo. Y una de nuestras investigadoras, la doctora Lorena Orozco, identificó un polimorfismo específico en un gen que explica parte de por qué tenemos un factor de riesgo incrementado para diabetes mellitus, por ejemplo. Este conocimiento también nos mueve a establecer medidas preventivas para evitar este tipo de consecuencias. Otra aplicación muy interesante es la farmacogenómica, para el caso, por ejemplo, de cáncer, en donde podemos, desde antes de iniciar una terapia, como una quimioterapia, pues definir si un medicamento es más adecuado que otro para nuestro paciente, y con esto ahorramos tiempo de evolución del cáncer, mejoramos el pronóstico y estamos en capacidad de ofrecer una terapéutica pues mejor. Ese es el gran reto, que nos lleguemos a conocer a tal grado que todas nuestras decisiones diagnósticas y terapéuticas pues tengan un fundamento de un diagnóstico y terapia molecular. Hoy está con nosotros en el estudio de inventario Sergio de Régules,
divulgador de la ciencia, que desde hace más de 20 años ha ejercido este noble oficio en muy distintos medios impresos y también virtuales y de comunicación. Hoy nos presenta su más reciente título, El universo en un calcetín y otras prendas con olor a ciencia, publicado por Ediciones B. Bienvenido. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Regreso a TV UNAM, también ex colaborador. Sí, además también estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, pues El universo de un calcetín habla de muchos temas, habla de sueños, pero habla del Popocatépetl, pero habla de estas prendas. ¿Qué es de veritas la ciencia? Eso es lo que llevo tratando de explicar hace 20 años. No, qué bueno que lo preguntas, porque la idea central del libro es justamente no necesariamente explicar investigaciones concretas sobre el Popocatépetl o sobre la risa o sobre los 50 temas distintos que hay en el libro, sino más bien dar una idea por medio de estas investigaciones y contando además acerca de la gente que las hace y las vicisitudes que se encuentra y todo eso, cómo funciona la ciencia. Entonces yo espero que leyendo el libro digamos, trasluzcan varias cosas acerca de la ciencia. Por ejemplo, es una actividad colectiva, que no es cierto que el científico es un genio que está en una torre de marfil y tiene ideas que le llegan de la nada, ¿no? Sino que trabaja sobre el trabajo de otras personas siempre, ¿no? Como decía Isaac Newton, en hombros de gigantes, o bueno, en hombros de enanos o lo que quieras, pero en hombros siempre de alguien, ¿no? Que además no necesariamente te revela verdades absolutas, ¿no? Y además que son cambiantes. Incluso la teoría más sólida puede que tenga sus días contados, ¿no? Y eso es lo que yo espero que se deje ver a través de este libro. No exactamente qué es la ciencia, pero sí por lo menos un poco de cómo funciona. Oye, Sergio, pocas veces nos ponemos a pensar que en realidad el gran trabajo de la divulgación de la ciencia también descansa en la manera en que articulamos esa manera de decirlo. Entonces, ¿cómo trabajas con la literatura para servirte de ella y lanzar estas provocaciones científicas en tus lectores? Ay, qué bueno que lo dices, Hernán, porque sí, generalmente la divulgación de la ciencia es una profesión incomprendida, la verdad. Entonces, cuando uno dice que es divulgador, dicen, tú escribes libros para niños, y no. No necesariamente. Entonces, claro. No necesariamente, he escrito un par, pero no. O escribes libros para la escuela, pues tampoco, ¿no? O sea, yo escribo libros para que se lean junto a una alberca, como cualquier libro literario. Y yo creo que la literatura o la forma literaria de narrar y de contar cosas es fundamental porque es la única que consigue captar la atención del lector y pasearlo por un montón de emociones, ¿no? Desde la risa loca hasta la preocupación, la indignación, la tristeza, toda la gama de emociones. Y si uno consigue hacer eso, entonces el lector por lo menos va a tener una experiencia memorable relacionada con la ciencia. Entonces, no es mi intención que nadie aprenda necesariamente nada, ¿no? Ni que nadie acabe sabiéndose las leyes de Newton o las de qué, pero las que sea. Y está escrito de esa manera. Está escrito de esa manera, ¿no? Robándoles técnicas a los autores literarios para dejar una huella en el lector, aunque no se aprenda cosas acerca de la ciencia. ¿Qué sí es lo que quieres con este universo del calcetín? Quiero que sea una experiencia emotiva, que sea una experiencia memorable leerlo, que sea de esos libros que uno se acuerda, en el mejor de los casos, ¿no? Me daría por muy bien servido si alguien lo leyó en su sillón preferido en las vacaciones, junto a una alberca y lo disfrutó, se clavó, se olvidó de sí mismo porque se adentró en el libro. Esa es la aspiración, ¿no? Falta que lo logre, pero vamos a ver. No, claro, por supuesto que además lo lograremos porque es una ventana íntima al universo de la ciencia que siempre pensamos con una serie de magnificaciones que nos quedan muy lejos, ¿no? Creo que los lectores también a veces nos sentimos como polvo de estrella según Carl Sagan, ¿no? Y de pronto, en realidad, este divulgador comparte las mismas inquietudes y pasiones que nosotros, ¿no? Pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias, felicidades por este nuevo título. Gracias, Hernán, gracias, Rosa. Hay que leer El universo en un calcetín, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos con más información porque dentro del ciclo Narradores al Teatro se presenta la obra Humboldt, México para los mexicanos de Ernesto Anaya. Vamos enseguida a ver fragmentos de esta puesta en escena que se presenta en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán. 6 extranjeros en escena, un francés, una japonesa, un brasileño, una chilena, un alemán y una rumana en proceso de naturalización, unidos por una difícil relación con el padre, dan vida a historias que encuentran eco en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, obra fundacional del realismo mágico latinoamericano. Sí, efectivamente está inscrita en este ciclo.
porque Humboldt es un gran naturalista que de alguna forma le ha dado una especie de acta de nacimiento, ¿no?, a México ante los europeos. Cuando Humboldt llega a México, es el primer no español, ¿no?, a llegar a México. Y es el primero que le muestra a los europeos lo que es este país que se llama México, que era un lugar totalmente cerrado, ¿no?, para los no españoles. Ernesto Anaya, dramaturgo chileno nacionalizado mexicano, y el director francés David Salmon son los responsables de esta novedosa puesta en escena que ha suscitado polémica. Es una obra de encuentro entre una perspectiva histórica y nuestra historia contemporánea. Entonces, no sé, creo que tiene acentos tonales de muchas características, ¿no? Es una comedia, es una obra histórica, es una obra contemporánea. Creo que a nivel de los géneros clasificados sería difícil enmarcarla porque justamente abarcan un abanico, ¿no?, voluntariamente de distintas aristas que quizás son tan ricas y profundas como lo puede ser la propia mexicanidad. Humboldt, México para los mexicanos, con el colectivo Teatro Sin Paredes, se presenta en el Teatro Santa Catarina hasta el 5 de julio. Con el fin de apoyar la escena del arte emergente, se crea la beca Adidas Border, promovida por la empresa Adidas, el Centro Cultural Border y el Museo Universitario del Chopo. En su cuarta edición, esta convocatoria está dirigida por el artista Willy Kautz y uno de los becarios, Alejandro Chelet, nos habla enseguida de este proyecto. Que la experiencia de realizar un proyecto colaborativo en el cual se mezcla tanto el arte como lo que es la permacultura, que engloba pues ecología y construcción ecológica y economía alternativa, agricultura urbana, en fin, pues es un trabajo bastante complicado de pues traer distintos colaboradores y conjugarlos todos para pues bueno hacer estos dispositivos. Desde hace 4 años, la beca ha logrado colocarse como una de las mejores alternativas de apoyo para artistas recién graduados, cuyas propuestas pretenden lograr espacios en los museos mexicanos. La beca promueve la exhibición de los trabajos de los artistas participantes. En esta ocasión, se enfocan principalmente en temas como ecología, sustentabilidad, moda y política. Ha sido una experiencia muy bonita realmente de trabajar, de tener esta oportunidad de desarrollo para mí, para mis colaboradores y para este mismo proyecto, de ir en estas diferentes etapas, desde planearlo, pensarlo, hasta bueno, ya producirlo y llevarlo a un museo como es el Museo del Chopo. Carla Lamoyi, María Sosa, Montserrat Caballero y Alejandro Chelet fueron los seleccionados para exponer sus obras. Un triciclo tecnológico que incluye una celda solar para reproducir música y una bicicleta con piezas de bambú forman parte de esta exhibición que tiene el propósito de promover, a través del arte, la movilidad alternativa urbana y el uso de materiales sustentables. Y como ha sucedido en las últimas semanas, vamos a conocer enseguida quién inventaron el mejor video ganador de esta plataforma Navegantes, en la que se invita a todos los chavos interesados en ser reporteros y en hablar de cualquier tema cultural. Así que hagan sus historias y súbanla a navegantes.unam.mx. Así es, apúrense chavos porque hay la oportunidad de que cada semana se presente su video. Y el ganador de esta semana se titula Al Barradón de Catepec, fue realizado por Óscar Cortés y esta es la historia que nos contó. Es una pena que monumentos históricos estén abandonados, pintados, maltratados. Les presento el Albarredón de Catepec, una construcción que fue prehispánica, se modificó en la colonia y lo que hacía era evitar las inundaciones en el Valle de México. Enseguida su historia. Esta construcción se encuentra en la carretera federal a Pachuca. Fue edificada en el año de 1449 por Nezahualcóyotl para evitar inundaciones de lo que hoy es el Valle de México, debido al flujo de los lagos de Zumpango, Texcoco y Xaltocán. Durante la época de la colonia sufrió algunos cambios en su fachada, pero se respetaron los 4,5 kilómetros de longitud. Por su valor histórico, político, social y artístico de México,
El 23 de marzo del 2001, el Albarradón y todos sus elementos arquitectónicos fueron declarados monumentos históricos por decreto del presidente Vicente Fox. Sin embargo, no hubo ningún plan de rescate. Fue hasta el año 2011 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó trabajos de salvamento y descubrieron que la construcción conserva el 90% de sus materiales y estructura original. Desde hace algunas semanas inició su restauración. Ojalá este proyecto no sea víctima de los recortes presupuestales que cada año se realizan y arrojen datos importantes sobre las civilizaciones que habitaron en los alrededores del lago de Texcoco. Pues muy bien por este ganador, Hernán. Hay que invitarlos a que sigan subiendo sus historias en navegantes.unam.mx y también hay que invitarlos a ir a escuchar poesía. Así es, a la Casa del Poeta, que como ya saben, se encuentra en Álvaro Obregón número 73, en el corazón de la colonia Roma. Y el jueves 11 de junio los esperamos ahí en Casa del Poeta para escuchar a tres grandes voces de la poesía mexicana: Verónica Volkov, José Javier Villarreal y Sergio Briseño. La cita es a las 7 de la noche. Y bueno, con esto terminamos nuestro inventario de la semana y nos vemos aquí el próximo jueves. Adiós. Chau. Nos vemos.